quiero hablarles acerca de este tema, hermanos, acerca de el alto valor de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Quiero llevarlos con la ayuda del Señor al libro de Éxodo. Éxodo. Por favor, vamos a buscar ahí. Bueno, el libro de Éxodo forma parte del grupo de libros conocidos como el Pentateuco, ¿verdad? Y se le atribuye la escritura de este libro a Moisés, aunque todos ya sabemos que el autor intelectual de la palabra es el Espíritu Santo. Luego, hermanos, también en el libro de Éxodo hay muchas cosas interesantes que encontramos. Cuando usted comienza el libro de Éxodo, comienza a ver la historia de en ese momento era un niño. ¿Cómo se llamaba él? No me va a decir que Samuel, significa que si dice Samuel, algo está fallando ahí. Se llamaba Moisés. Así comienza el libro de Éxodo hablándonos de ese milagro portentoso. Encontramos el ejemplo de la providencia divina ya desde el primer capítulo del libro de Éxodo. Más adelante encontramos a ese niño, ahora ya hombre, llamado por Dios para una grande misión. Él iba a ser el líder que iba a encabezar la salida del pueblo de Israel después de más de 4 siglos de esclavitud. Más adelante encontramos, hermanos, le decía sobre el tema de la zarza ardiendo. Luego viene el tema de Moisés y Aarón frente a Faraón, las plagas, la salida de Egipto con mano fuerte y poderosa, el cántico del capítulo 15, y luego viene el tiempo de las quejas. ¿Nos quejamos nosotros a veces? Yo creo que no a veces, ¿verdad? Viene el tiempo de las quejas por el agua amarga, las quejas por el maná, las quejas porque no hay agua, en fin. Pero más adelante, hermanos, en el devenir de este mismo libro encontramos finalmente la llegada de ese pueblo al monte Sinaí. Ahí ellos reciben la ley de Dios e inicia en el monte Sinaí una nueva dispensación que se conoce como la dispensación de la ley. Pero hermanos, ahora habiéndole resumido, le di un resumen de un resumen. Ahora quiero que nos coloquemos sobre un evento muy preciso, muy exacto que ocurre a partir del capítulo 25. Va a ocurrir algo muy preciso allí que tiene mucho significado para la vida espiritual de los hijos de Israel. Capítulo 25, y vamos a leer la palabra del Señor. Dice de esta manera, capítulo 25. Vamos a ver, hermanos, versículo 8. 25:8, aquí inicia, hermanos, la lectura bíblica. Dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Ya le prestamos atención a ese texto bíblico? Yo no quiero que vayamos rápido porque prisa no tenemos. Ese texto bíblico es muy sencillo. Ve ahí los elementos importantes que encontramos en el versículo 8. Primero es, ¿quién está mandando? Dios. ¿De quién es el deseo? De Dios. Muy bien. ¿Quién iba a dar las instrucciones de cómo hacer este santuario? Dios. ¿Para qué? Cuando hablamos de la palabra para, esa palabra habla de propósito o finalidad. ¿Para qué? Y eso lo vamos a encontrar
más detalladamente indicado más adelante en el capítulo 29. Vamos de una vez allá. Saquemos ese texto también. Capítulo 29 de este mismo libro. Y vamos con la ayuda del Señor a ver qué es lo que dice aquí la palabra. 29. Ahora dice la palabra del Señor, Éxodo 29. Y vamos a ver, de esto ustedes no se pueden confundir. Mira, no se pueden confundir porque es el último versículo del capítulo 29. Es el último versículo que vamos a abordar. Atención, no se pueden olvidar del versículo que leímos anteriormente. Eso es parte de este breve estudio. ¿Qué decía el versículo 8 del capítulo 25? Decía, harán un santuario. ¿Y para quién era? Para mí, o sea, para Dios. Y luego, ¿qué decía, hermanos? Y habitaré en medio de ellos. Ahora vamos al capítulo 29 y versículo 46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para, ahí está el propósito, para habitar, dice para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Bendita la palabra del Señor. Bien, hermanos, el propósito de este mensaje que en este momento les estoy exponiendo con la ayuda del Señor es llevarnos a todos a la valoración de esos bienes espirituales que hoy tiene la iglesia del Señor, yendo a los antecedentes para ver cómo comenzó y luego qué es lo que ahora mismo como iglesia del Señor estamos gozando. Creo, hermanos, que cuando hemos leído la carta a los Hebreos, ahí, hermanos, llegamos a entender que lo que hoy en día tenemos, la posesión nuestra como hijos de Dios, es superior, óigase, superior en relación a las bendiciones que tuvo la nación de Israel. El autor de la carta a los Hebreos describe de una manera hermosa que estamos ante un mejor pacto, más grandes bendiciones, mejores promesas, más grande sacerdocio, en fin, estamos ahora mismo como iglesia disfrutando de las cosas mejores en relación a lo que la nación de Israel tuvo en la antigüedad. Ahora, situándonos exactamente en el capítulo 25 y versículo 8, hermanos, hay un pensamiento, una morada para Dios. Cuando usted le dice al Señor, Señor, tú que moras y habitas en los cielos, moras y habitas es decir lo mismo, hermanos. ¿Para qué estar diciendo dos veces lo mismo? Usted solo diga morar o habitar, uno de los dos. No hay que ser redundantes. Hermanos, una morada para Dios. Ahora, cuando hablamos de una morada para Dios, tenemos que ir y retroceder, hermanos, hasta el inicio de todas las cosas. Y esto lo voy a mencionar, digamos, de manera verbal, no lo vamos a leer allí para poder agilizar, dinamizar este mensaje. Génesis. Bueno, hermanos, definitivamente nosotros no podemos llegar a calcular la exquisitez y la hermosura que tenía un lugar como Huerto de Edén. Algunos lo han pintado, pero es imaginación. Nunca vamos a poder llegar a la dimensión de tal lugar que era tan delicioso descrito en la palabra de Dios. Y el mismo libro de Génesis nos dice por allá,
por el capítulo 3, que Dios en esa oportunidad se paseaba en medio del huerto. La pregunta para todo es, ¿qué es lo que Dios deseaba, hermanos? Fíjese bien. Pregúntese usted, ¿qué es lo que Dios deseaba cuando Él llegaba a ese lugar de delicia? Hermanos, lo que Él deseaba era disfrutar la comunión con aquellos primeros seres humanos. ¿Es correcto? La comunión. Entonces la pregunta que sale a propósito es, ¿ha sido siempre el deseo de Dios llamar a un pueblo para que tengamos comunión con Él? Claro, hermanos. Otra pregunta que viene relacionada es, atención, hermanos, ¿ha sido el deseo de Dios habitar cerca de nosotros? Indudablemente, hermanos. El Dios nuestro es un Dios tan accesible, hermanos, que yo le puedo asegurar en esta tarde que no hay una persona más accesible que Dios. Es que en cualquier momento podemos hablar con Él y no hay necesidad de fijar una audiencia. Tampoco hay necesidad de pedir permiso o que Dios diga, espérate, estoy ocupado con otro mi hijo. No existe eso. En ese sentido, cohabitar Dios con un pueblo que Él iba a llamar y que iba a preparar a través de su Hijo amado, fue su deseo implícito y explícito también. En ese punto, hermanos, de ideas, debemos entender, claro, que Dios, hermanos, al principio visitaba a Adán y a Eva en Edén, pero no habitaba con ellos. ¿Está claro? No habitaba, o sea, no permanecía allí. No, esa relación se llevaba por espacios, por periodos, por tiempos. Dios no habitaba allí, pero mantenía una relación cercana con ellos. Hermanos, en el devenir de la historia bíblica encontramos muchos siglos más adelante la historia de Noé. ¿Cómo se llamó el personaje que construyó el arca? ¿Moisés? No, Noé. Bueno, hay algo importante que no quiero pasar por alto en el tema de Noé. ¿Quién le dio a Noé el diseño del arca? Dígalo con seguridad. Dios. Él le dio el diseño. La otra pregunta es, ¿Noé trabajó conforme al diseño que Dios le dio? Amén. Y la consecuencia es, debido a que Noé trabajó en el diseño que Dios le dio, ¿cuál fue el resultado? La salvación. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, el propósito de Dios, aunque Dios, hermanos, cuando todo terminó y inició, vamos a decirle, el nuevo mundo, las nuevas relaciones, las nuevas instrucciones, el mandato de Dios, ir, sojuzgar, habitar, vayan todos. A pesar de eso, Dios no habitó de manera permanente con ellos. Fíjese bien, comunión sí, pero habitar, permanecer, porque la palabra habitar, que es la palabra principal de esta tarde, se refiere con morar o con permanecer. Por eso que vamos a desembocar en el tema de la iglesia. Yo le dije, hermanos, claro, el mérito es al Señor, las felicitaciones a los hermanos por esta gran obra, pero en este momento le estoy hablando de los bienes espirituales que la iglesia debe tener y que todo hijo debe saber para entender, hermanos, que ahora mismo la presencia del Señor en medio de nosotros hace de esto una iglesia. ¿Me explico? Es decir, no es correcto, gramaticalmente no es correcto decir voy a ir a la iglesia. ¿Ya? Quizás sea mejor decir
voy a estar con la iglesia. Eso es diferente, porque la iglesia está hablando de seres humanos convertidos, nacidos de nuevo, arrepentidos, de seres humanos que han entrado por la puerta de la gracia y la salvación. Ahora, hermanos, ya les dije, incluso puedo mencionar el tema de Abraham, el gran siervo de Dios. Desde el capítulo 12 del libro de Génesis comienza el trato de Dios con Abraham. Y en los capítulos sucesivos, hermanos, encontramos la manera como Dios fue moldeando la vida y el carácter de este hombre hasta que un día, hermanos, desembocara en la prueba más grande que Abraham tuvo allá en el monte Moria. Pero Dios no habitó permanentemente con Abraham. Ahora, hermanos, por eso es que es importante este texto bíblico que leímos en Éxodo capítulo 25. Si alguien un día quiere ganarse ahí un manejo bíblico y le preguntan dónde se menciona por primera vez el tabernáculo o el santuario, ¿qué texto va a decir? ¿Ya se le olvidó? Éxodo 25, 8. Ahí se menciona por primera vez. Vean Dios abriendo su corazón. Dios revelando. Dios mostrando cuál era su deseo. Dios siendo claro. Él quiere habitar. Hermanos, harán un santuario. ¿Para quién? Para mí. ¿Quién es la persona más importante, hermanos? Cristo. El santuario para Él. La alabanza para Él. La edificación de mi vida para Él. El servicio que doy a la obra para Él. La construcción, las obras materiales para Él. Es decir, hermanos, lo que le damos al Señor no podemos volverlo a quitar porque es para Él. Además, como oímos en la mañana, y coincido exactamente con ese pensamiento, si somos conscientes, hermanos, de lo que realmente es nuestro, vamos a llegar a la conclusión, nada es nuestro. Ni el talento es prestado, la vida es prestada también. Todo es de Dios, la fuerza, la capacidad, la imaginación. Hermanos, todo es de Dios. Así que si estoy parado acá, no es mi capacidad, no es mi astucia, no, es porque la gracia de Dios, como dijo Pablo, y por la gracia de Dios soy lo que soy, gloria a su nombre. Si no reconocemos esto, hermanos, la carne se comienza a inflamar, ya, y de repente de un día para otro vamos a parecer globos. Pero no estoy hablando de sobrepeso, este es otro asunto. Globos de orgullo, de autocapacidad. Ahora el santuario, dijo Dios, lo van a hacer para mí. Ahora la pregunta, hermanos, es ¿cómo podemos hacer algo para Dios? Cuando David, llegó un momento, hermanos, cuando ellos estaban en acción de gracia, le dijo a Dios, Dios mío, Señor, todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos. No hay nada. David y Salomón, David primeramente con el propósito Salomón, aunque esta historia le pertenece al templo. Ahora estoy hablando acerca de santuario. Veamos Isaías capítulo 57. Isaías 57, hermanos, vean esta hermosa verdad que nos da la palabra de Dios. Isaías capítulo 57 es de los capítulos de la parte final del libro del profeta Isaías. Y vamos a ver, hermanos,
un versículo. Ahora vamos a ver versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Porque así dijo el alto y sublime. ¿Cómo está descrito Dios, hermanos? Alto con A mayúscula. ¿Está con mayúscula? Y sublime. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que las palabras alto y sublime están en el lugar del nombre de Dios. En pocas palabras, esos adjetivos están tomando lugar del nombre. Alto. Pero obviamente, hermanos, no está hablando de altura en el sistema métrico decimal. No, está hablando de lo que Dios es, la dimensión de Dios, que es muchísimo más allá de lo que esta miserable criatura se pueda imaginar. Por eso, en el libro de Daniel, Dios es llamado el Altísimo. Pero ¿sabe por qué es llamado el Altísimo? Claro, colocándolo delante y en comparación de aquella ensalada de dioses que tenían en Babilonia, que eran mudos, muertos, que no había nada de vida en ellos. Así que un día Dios también, en este mismo libro del profeta Isaías, dice: yo soy Dios y no hay otro Dios después de mí. ¿Dios es celoso, hermanos? Sí, pero no de aquel celo destructivo y carnal. Y no. El celo de Dios es santo. Es santo. Porque el Dios, hermanos, es la pureza de la santidad. He dicho continuamente, hermanos, que no es verdad que Dios sea 3 veces santo. No, Dios es santo, hermanos, sin ninguna limitación. Es mucho más allá de lo que yo me pueda imaginar. Y por eso la casa de Dios debe ser santa, apartada para Dios, para servirle a Él, para presentarnos delante de Él y ofrecer los sacrificios espirituales, pero también congregacionales. Mire qué hermosura. Sigamos leyendo, dice la palabra del Señor. Estamos leyendo el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime. Esta palabra es especial, hermanos. La palabra sublime. Hermanos, cuando hablamos de Dios que es sublime, estamos hablando, hermanos, que Dios no se puede mejorar. Le voy a decir algo. El día de mañana, si Él quiere, nosotros vamos a amanecer. Dios no amanece, hermanos. Para Dios siempre es presente todo tiempo. Él no se duerme tampoco. Lo sublime de Dios, hermanos, es que es inmejorable. Él es sublime en todo. Cuando hablo acerca de la persona de Cristo, tengo que decirles, hermanos, que Cristo es la excelencia para todos nosotros. No hay un ser más excelente que Cristo. Las virtudes de Cristo son la excelencia. Por eso dice un coro: la hermosura de Cristo que vea en mí, su pasión y pureza en mi vida, sí, Espíritu de Dios, cambia todo mi ser, para que pueda en mí su belleza ver, pero no es la belleza física, está hablando de esa belleza sublime, espiritual. Cristo es para nosotros, hermanos, el todo, y para la vida de la iglesia también. Cristo en medio de su pueblo. Si Cristo no estuviera en medio de su pueblo, esto no es iglesia. Puede ser la más hermosa, pero no sería iglesia. La presencia de Cristo es un gran bien para la vida de la iglesia. Por eso esa presencia, hermanos, no se puede menospreciar. No. ¿Y sabe qué significa menospreciar? Menosprecio. Es decir, infravalorar, darle el lugar que no le corresponde. La iglesia del Señor sabe que la presencia de Cristo es lo que realmente necesita. Ahora, hermanos, mire aquí, alto y sublime. Y luego dice la palabra del Señor
de esta manera: yo habito en la altura y la santidad. Qué interesante, hermanos. Cuando Cristo enseñó a sus discípulos a orar, le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y esa posición de la realeza, la majestad de Dios, los cielos, hermanos, la habitación de Dios, un lugar inaccesible, donde es Él el Padre de las luces. Según Santiago, Cristo es el Padre, Dios es el Padre de las luces. En Él no hay mudanza alguna, no hay sombra de variación, y Él es el que le da a su pueblo toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo lo que lo somos y tenemos, se lo debemos a Dios. ¿Algo es suyo? Bueno, que Él nos ayude a no ser posesivos con los poquitos trapitos que tenemos. No ser posesivos. Todo es de Él. Todo es de Él. Hermanos, por eso es que realmente el pueblo de Israel, a pesar de ser un pueblo rebelde, sí llegó a entender, ellos sí llegaron a entender, hermanos, que sus posesiones eran de Dios. Por eso en el libro de Éxodo, a mí me sorprende en el libro de Éxodo. Fíjese que en el libro de Éxodo yo no había encontrado un ejemplo de cuando se le mandó o se le impidió al pueblo ofrendar, hermanos. Ya no ofrenden, ya hay demasiado. Y el pueblo seguía llevando y llevando y llevando. Y se comunicaron con Moisés: Moisés, por favor, dile al pueblo que ya no ofrende, porque hay demasiado. Mire qué bendición, hermanos. De lo recibido de tu mano te damos. Lo que es de Dios le pertenece a Él. Y por eso es que hay bendición para aquellos corazones espontáneos, alegres en participar en la prosperidad de la obra del Señor. Ahora, hermanos, Dios no solamente habita allá en los excelsos cielos. Mire qué dice aquí. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué bendición! No es un Dios que se mantenga a la distancia, no. Es un Dios que habita también en medio de su pueblo. Cuando habla la palabra de Dios para vivir el espíritu de los humildes, hermanos, ya se nos ha enseñado. Cuando usted vaya a un lugar y encuentre una casa muy pobre, hecha no sé de qué materiales, pero muy pobre, y usted dice: ahí viven unas personas humildes, esa no es la humildad, eso se llama pobreza. ¿Me explico? Si usted va a un lugar y dice: no, aquellas personas sí se ven que son humildes, ¿las conoce? ¿Ha convivido con ellos? Hermanos, la humildad de la cual el Señor hace alusión es de espíritu. El humilde de espíritu es aquel que se baja a su condición, que se coloca allí donde le corresponde para recibir la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabe cuál es el ejemplo más que nos puede ilustrar? Mefiboset. ¿Se recuerda? Él había sido llamado para llegar a la presencia del rey David. ¿Quién es mi Señor para que yo vaya delante de Él, si yo soy como un perro muerto? Estimados hermanos, claro que la gloria de Dios prevalece, la bendición de Dios prevalece cuando el pueblo de Dios practica la humildad de espíritu. No soy nada sin Él, no tengo nada sin el Señor. A Él le debo lo que soy, le debo mi salvación, soy un eterno deudor para Él. Cuando tenemos esa humildad de espíritu, hermanos, la gracia de Dios nos corona de favores
y misericordias. Óigase bien, Dios no puede trabajar con gigantes. No, Él trabaja con el corazón que dice contrito y humillado. Jamás despreciarás tú, oh Dios. Ahora, hermanos, volvamos a la cita que teníamos en Éxodo, donde el Señor está instruyendo a su pueblo acerca del tabernáculo, del santuario. Y vamos a leer aquí, hermanos, este interesante versículo nuevamente. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Muy bien, hermanos. Hay muchas cosas que aprendemos aquí. Es muy razonable, es justo pensar que todo eso que estaba sucediendo con el pueblo de Israel en la antigüedad prefiguraba con el paso de muchos siglos más adelante la persona de Cristo. Cuando muchos se preguntan inclusive, ¿cuántos siglos pasaron para que en lugar de que la gloria de Dios, la nube, la Shekinah, bajara y llenara aquel templo que muchos siglos más adelante iba a construir Salomón? ¿Cuántos siglos pasaron para que el mismo Dios se hiciera hombre como nosotros? Un señor preguntó una vez: ustedes los creyentes dicen que allá se van a ir al cielo. Los creyentes dicen que Dios los está esperando, que Dios les está preparando allá moradas, etcétera. Yo pregunto, dijo él, ¿quién de ustedes fue al cielo? La respuesta es sencilla, hermanos. La respuesta es, tiene razón. Nadie de nosotros ha ido al cielo, sino que alguien vino del cielo y habitó entre nosotros. Y Juan dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ay, hermanos, cuando pienso acerca de ese milagro, de la manera en que Dios mismo se hizo hombre, ¿cómo era posible? Nuestro tema es: habitaré en medio de ellos. Ahora han pasado los siglos. En Cristo, hermanos, la palabra de Dios dice que aquel verbo fue hecho carne. A esto se le llama la encarnación. Y por eso es que Pablo lo expresa así a Timoteo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue hecho carne. ¿Cómo es posible que el Creador, óigase bien, que el Creador se hiciera criatura como nosotros? Cuando aquellos hombres estaban golpeando a Jesús, estaban golpeando a su Creador. Estaban humillando al mismo que los hizo, que les dio la vida. Pero ese es el gran misterio de la piedad. Ahora la palabra del Señor, hermanos, nos traslada a un asunto muy importante. Estamos viendo el tabernáculo y estamos diciendo, hermanos, el tabernáculo es un lugar prominente, es decir, destacado. Es un lugar, hermanos, tan importante que es el tabernáculo, le voy a decir, tan importante que es, que, hermanos, hay 50 capítulos que se refieren al tabernáculo. 50 capítulos que se refieren al tabernáculo. Y algo más, hermanos. 13 capítulos están en Éxodo, 18 capítulos en Levítico. También encontramos 13 en Números, 2 en Deuteronomio
y 4 en la carta a los Hebreos. Tan destacado es el tema del tabernáculo. ¿Sabe por qué? Porque es Dios viviendo con nosotros, permaneciendo con nosotros, habitando con nosotros. Y por eso mismo, hermanos, es que al contrario de los capítulos de la creación solamente tiene 2 capítulos en el libro de Génesis, porque ya en el capítulo 3 está la experiencia ingrata del pecado. Ahora pensemos, hermanos, en algo. Quiero llevarlos ahí. Voy a poner en esta mano es izquierda en relación a su posición, y esta es derecha. En la izquierda coloco las obras, o la obra de la creación. En la derecha coloco la obra de la redención. ¿Cuál es la obra más sublime, hermanos? ¿Ya pensó? Cuando hablamos de la creación, hermanos, me impresiona demasiado ver cómo Dios, con la palabra de su poder, de la nada, trajo todo a la existencia. Él no usó materia alguna, ni precisó de algún ayudante. Él, con la palabra de su poder, bastó. La obra de la creación me habla, hermanos, del eterno poder de Dios, de su deidad, de su soberanía también. Él lo decidió, Él lo pensó, Él lo llevó a cabo. De eso me habla la obra de la creación. Pero, hermanos, ¿qué decir de la obra de redención? Por esa obra de la redención estamos acá. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la obra de la redención me habla de la expresión más sublime de su gracia y su misericordia. Un día usted y yo entramos por la puerta de la gracia y la salvación. Y esto, como dice Pablo a los Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gloria es para Dios. Mi salvación le pertenece a Dios. Él es el autor, a través de Cristo, autor de eterna salvación. Y por eso, hermanos, cuando hablamos acerca de el tabernáculo, allí está prefigurada muchas cosas. Cuando avanzamos en los textos bíblicos, en el tabernáculo encontramos lecciones sobre Cristo, el cielo, las promesas, la asamblea, el creyente, la salvación. Todo eso, hermanos, fue enseñado a través del tabernáculo. Es lo que Dios deseaba, lo que Dios esperaba que los hombres con el paso del tiempo llegaran a entender. Hermanos, llegar a entender que todo estaba hablando de alguien que estaba por venir. Alguien estaba por venir. Ahora vamos al Evangelio de Jesucristo que escribe Juan. Vamos a ver algo importante allí en relación, hermanos, algo importante que nos muestra la palabra de Dios. Mire, antes vamos a ir a la carta a los Hebreos. Primero la carta a los Hebreos. Y veamos aquí en la carta a los Hebreos, hermanos, la relación de cómo Dios va enseñándole a través del Espíritu Santo a los hermanos sobre las bendiciones que ahora tenemos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a aprender, hermanos, o vamos a leer algo importante de la palabra del Señor. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 19, capítulo 10, capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Vamos a ver, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
¿Por qué podemos tener entrada, hermanos? Por la sangre de Jesucristo. Mire, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Efesios capítulo 1 y versículo 3, hermanos, nos dice que nosotros ahora estamos sentados, ¿dónde? En los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Esa es la nueva posición. Ahora, en esos lugares celestiales dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Iglesia del Señor, ¿cuál es o cuáles son o qué conforma la bendición suya el día de hoy? ¿Dónde está la bendición? Miren, hermanos, juntamente con la salvación obtuvimos grandes y preciosas promesas y también grandes bendiciones. Mire la grande bendición. Dice que una de las grandes bendiciones es que nosotros estamos justificados por la fe. ¿Dónde dice esto? Romanos capítulo 5. Dice también, hermanos, que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sigue Romanos? Capítulo 8. Excelente. Que dice, hermanos, que ahora somos llamados hijos de Dios. Bueno, está el primer capítulo de Juan, pero también podría estar, hermanos, la primera carta de Juan, capítulo 3. Las bendiciones son, hermanos, que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. A ver, según la palabra de Dios, el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año. Ahora le voy a decir, con el paso del tiempo, la práctica fue, entraba el sumo sacerdote, pero si Dios en su gloria consideraba que este hombre no estaba limpio, que se presentaba con contaminación, él ahí mismo se quedaba, ya no salía. Entonces se dieron a la tarea de amarrar al pie del sumo sacerdote una cuerda, por si moría dentro del lugar santísimo, no se le podía arrastrar para afuera. La presencia gloriosa de Dios, hermanos, el lugar donde el Señor se manifestaba, precisamente no era en realidad más que el tipo de Cristo. Ahora, hermanos, son grandes los beneficios que tenemos, que podemos entrar hasta el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿A dónde van nuestras oraciones? Allá, al lugar santísimo. ¿A dónde va nuestra alabanza? Allá, al lugar santísimo. No necesitamos, hermanos, que un hombre humano, terrenal, natural, nos represente, porque Cristo es el sumo sacerdote que nos convenía. Santo, inocente, hecho más sublime que los cielos, apartado de los pecadores. Por eso, hermanos, es que la iglesia del Señor debemos valorar lo que ahora tenemos en Cristo, lo que somos. La motivación más grande nuestra es venir a buscar la presencia del Señor.
Cuando dejamos, hermanos, de buscar la presencia del Señor, no estamos cumpliendo con los deberes que el sacerdote cristiano debe tener en ese tiempo. Hermanos, una pregunta para todos. ¿Dónde comienza la verdadera adoración? Le voy a dar una pista. Evangelio de Juan, capítulo 4. Diálogo del Señor con la mujer samaritana. Pero también le voy a dar otra. Romanos, capítulo 12. La pregunta es, hermanos, ¿tiene un himnario ahí? ¿Tiene? Muy bien. Cuando comienza la reunión y el hermano cita el primer himno, ¿ahí comienza la adoración? No, claro que no. La verdadera adoración, según Romanos capítulo 12, es presentarnos nosotros mismos en cuerpo, alma y espíritu en un sacrificio, ayúdeme, vivo, luego santo y por último agradable a Dios. Quiere decir, atención a esto, que yo soy un adorador no solamente aquí. Esta sería adoración congregacional, pero a donde yo vaya, hermanos, si mi vida es una ofrenda de olor fragante al Señor, allá afuera sigo siendo un adorador. ¿Ve? La otra pregunta es, ¿podemos adorar sin citar un himno? La respuesta es sí, claro que sí. Le adoramos con lo que somos, le damos preeminencia al Señor con nuestra vida, ocupa el primer lugar. A donde vayamos, hermanos, procuramos que la gloria sea para el Señor, que el nombre del Señor sea exaltado. Con mi testimonio, allí estoy siendo un verdadero adorador. Así que nosotros no podemos despojarnos del traje de adoradores. Salimos ahí, ya, se terminó. No, hermanos. El sacerdocio del creyente es en todo tiempo. En todo tiempo necesitamos la comunión, ¿no es cierto? En todo tiempo, hermanos. Usted también puede adorar con himnos. Claro que también lo puede hacer. Puede adorarle al Señor. Le adora en la oración. Y ojo con esto. También le adora con la ofrenda que presenta para la obra del Señor. ¿Ya lo sabía? Hermano, se para un domingo y el Señor, por favor, no te hemos traído nada, ni oro ni plata. ¿Cómo que no? Eso sería para esconder lo mezquino que podríamos ser. Pero hermanos, le adoramos al Señor también cuando somos buenos mayordomos de los bienes que nos ha dado y lo ofrecemos para su obra. Ahí también somos verdaderos adoradores. Podemos aprender tanto de la Biblia, ser muy legalistas en esto o aquello, pero podemos estar fallando en ser verdaderos adoradores. Dale la preeminencia al Señor. Tú eres el primer lugar, Señor. Me presento delante de ti, pero me presento en cuerpo, alma y espíritu. Me ofrezco yo mismo, porque en todo caso, Señor, yo mismo ya no me pertenezco. Realmente, Señor, te pertenezco a ti, porque tú me has comprado con tu sangre preciosa. Así que mi ser mismo ya es tuyo y no lo puedo usar de una manera caprichosa o como yo quiera. El creyente ya no dice, ay, que miren los hermanos, es mi vida. Ya no es tu vida, es de Cristo. A Él le pertenecemos, ¿es cierto? ¿Cuánto valemos, hermanos? La sangre de Cristo, es decir, incalculable, no es posible calcular. Finalmente quiero decirles, hermanos,
Con justa razón, debido a esa naturaleza, no hemos podido llegar a comprender de manera total los grandes privilegios que tenemos ahora, hermanos. Cuidado con menospreciar. ¿Sabe por qué, hermanos? Nunca el pueblo de Israel tuvo el privilegio que la presencia del Señor estuviera en medio de ellos. La iglesia sí. Mateo 18:20, de memoria, ¿va, hermanos? Sí, es bueno de memoria, pero ahora la realidad. Que nuestro conocimiento de la palabra de Dios nos traslade a un entendimiento claro, limpio, para gozar más y mejor la comunión con el Señor. No olvidemos, las bendiciones siempre nos vienen de arriba. Nosotros también tenemos que servirle con gozo y gratitud, como respuesta al gran amor con que Él nos ha amado. Que el Señor nos continúe bendiciendo.